En estos momentos nos encontramos en el Auditorio Ciro Alegría para asistir a la presentación del libro de Medellín, Aparecida, de Gustavo Gutiérrez. Participan Andrés Gallego, Juan Baidón, Catalina Romero y organiza Centro de Estudios y Publicaciones. Muchos aplausos para los ponentes, por favor. Buenas tardes con todos ustedes, gracias por su asistencia. Estamos, saben, para presentar el libro de Medellín, Aparecida, del padre Gustavo Gutiérrez, acá presente. Una pequeña introducción. Medellín es, sin duda, el acontecimiento más importante de la Iglesia latinoamericana. Medellín es un intento de leer la realidad de la Iglesia, la realidad de América Latina, a la luz del Concilio Vaticano II. Fue la segunda reunión latinoamericana de todos los obispos de América Latina y fue, como les decía antes, sin ninguna duda, la más importante y la que marcó definitivamente la vida de esta Iglesia. Quiero señalar tres aspectos de Medellín que me parecen que son los más importantes. La opción por los pobres. Desde entonces se habla de la opción preferencial por los pobres y ese es uno de los aportes de América Latina, de la teología, pero también de la práctica pastoral de la Iglesia al conjunto del magisterio de la Iglesia Universal. La asunción ya en Medellín de la teología de la liberación. Si bien la teología de la liberación había nacido un poquito antes con ese nombre, fue en Medellín donde tiene presencia pública y presencia eclesial. La reunión de Medellín fue muy influida por esta teología. El tercer aspecto que quería señalar es el impulso a las comunidades de base. Es una manera de ser iglesia, de ser comunidad, que recuerda mucho la práctica de las primeras comunidades cristianas, la práctica de la iglesia primitiva. En Medellín, la presencia de Gustavo Gutiérrez, acá presente, fue no solo muy importante, sino fue fundamental. Medellín marcó también una manera de leer el Evangelio y de entender la práctica cristiana. Es por eso que Medellín sigue teniendo vigencia y fuerte vigencia actualmente. Lo que Medellín hace es entender la práctica cristiana, la vida de la Iglesia, desde las exigencias del Evangelio, desde la práctica de Jesús, desde la práctica del seguimiento de Jesús, con toda la novedad que nos había aportado el Concilio Vaticano II. Por eso, insisto, Medellín es iluminador y es luz para la Iglesia, a partir de entonces para la Iglesia latinoamericana y, sin ninguna duda, con fuerte influencia también en la Iglesia Universal. La manera como Medellín sigue estando presente hoy entre nosotros es porque sigue siendo iluminador para cada momento nuevo de la Iglesia. La referencia a Medellín, a cómo Medellín entendió el Evangelio y entendió el Concilio Vaticano II, siguen siendo entonces luz para la historia de la Iglesia y para nuestra Iglesia de hoy. El libro que vamos a presentar es una selección de artículos de Gustavo Gutiérrez, que ha venido haciendo precisamente eso. Es una selección que comienza muy pronto, en el año Medellín es del año 1968, y el primer artículo que tenemos en el libro es del año 1969. El último es del año 2018, es de la actualidad. A lo largo de todos estos años, Gustavo ha venido reflexionando a la luz de la situación de la Iglesia en cada momento sobre la importancia de Medellín en ese tiempo.
Con esto creo que tienen ustedes una presentación de qué cosa es el libro. El contenido quizás lo van a explicar más Juan y Catalina. Les presento entonces también a Juan y Catalina, que son los dos que van a presentar el libro. Juan Beaton es sacerdote jesuita, es maestro, tiene una maestría en estudios bíblicos y es el capellán de la Universidad Católica del Perú. Catalina Romero es doctora en sociología con especialidad en religión, es profesora también de la Universidad Católica del Perú, ha sido decana de Ciencias Sociales y actualmente es profesora también. Entonces le damos la palabra, empezamos por Catalina y continuamos por Juan. Buenas noches, es un honor para mí estar aquí comentando este libro y con todos ustedes acá presentes. Este libro, como ya ha dicho el padre Andrés, nos presenta un conjunto de artículos a través de los que podemos acceder a la trayectoria pastoral, teológica y eclesial de Gustavo Gutiérrez. Desde un punto de vista crítico, situado desde su fe en el Dios de la vida y en la opción por los pobres, y en las líneas del Concilio Vaticano II, que son las que van a ser un punto de partida para el tema que vamos a seguir en este libro y que siguen los artículos en este libro. En la página 125, en el un artículo de 1998 sobre la actualidad de Medellín, el padre Gustavo escribe: Medellín se inscribe claramente en el arco conciliar en el que nos encontramos todavía. Y es sobre esta frase que me interesa articular y ordenar la presentación. El punto de partida es el Concilio Vaticano II, que se produce gracias a la acción pastoral y teológica que lo antecede y que pone un poco las bases para que se realice, según nos dice el texto, y que Juan XXIII pone en marcha. El concilio es un evento central en la vida contemporánea del cristianismo y de la Iglesia Católica. Es el primer concilio que no se convoca para decidir y combatir una herejía o una ruptura en la Iglesia, sino para que la Iglesia se mire a sí misma y replantee su misión en el mundo moderno, que había cambiado tanto. El mundo había sufrido 2 guerras, se había integrado más, empezaba a desarrollar y crecer económicamente, y a la vez había sufrimiento y pobreza por todas partes. ¿Cómo hablar de Dios a ese mundo? ¿Cómo evangelizar? Es en ese horizonte o arco que menciona el padre Gustavo, abierto por el concilio, que se va a insertar Medellín. Punto de partida que sigue en proceso y en donde se va a realizar Aparecida, que es la última conferencia que hemos tenido en 2007. Cuando se decide realizar Medellín, primero es para que traiga el concilio a América Latina, pero termina proponiéndose hacer lo mismo que se hizo en el concilio. Una iglesia que se mira a sí misma, se examina y decide encontrar los pasos que tiene que dar para evangelizar esta realidad. Termina entonces recibiendo el concilio, replicando ese proceso, mirarse y definirse a sí misma y replantear su misión en el pedazo del mundo donde está presente, es decir, mirar a América Latina y los cambios que se han venido dando en el continente. Movida por el espíritu de renovación del concilio, para organizar Medellín se hace un documento de consulta que va a consultar a todas las comunidades de América Latina, las iglesias y muchas comunidades. Es un documento muy participativo y recogiendo con este fin todas estas experiencias
para ver qué es lo que se debía revisar y hacer. Recuerdo que la comunidad de la que formo parte participó con un aporte en este documento, como lo hicieron muchas otras, además de los obispos e instituciones eclesiásticos. Era un tiempo muy participativo. De allí surgen los signos de renovación de los que tratan varios de los artículos de este libro y que fueron trabajados ya en la conferencia de Medellín y que habían sido también un punto de partida para la reflexión del concilio. El primer artículo y el segundo artículo de este libro trata sobre esto, sobre los signos de Medellín y el balance de esos signos, cuánto han influido. Quisiera retomar algunos puntos especiales que tratan el libro y que me han llamado la atención. El primero tiene que ver con el análisis de la realidad y el análisis teológico. Un subpunto ahí va a ser cómo el análisis de la realidad y el análisis teológico, la presencia de Dios en el mundo, en este mundo que queremos analizar, se unifican a través del método que se utiliza desde Medellín hasta Aparecida y que tiene larga data en la Iglesia. Comienzo por el método, por desviación sociológica. El método que sigue la Iglesia en Medellín, en Puebla y en Aparecida es el de ver, juzgar y actuar, que muchos de nosotros conocemos. Método de abolengo bíblico, dice el padre Gustavo, conectado con la lectura de los signos de los tiempos desde el siglo XVI. Fue utilizado en Medellín y Puebla, pero objetado en Santo Domingo, debido al riesgo, se decía, de no llegar a una perspectiva de fe, quedarse en mirar la realidad. ¿No me oyen? Y eso era desconocer que desde el ver, la primera parte del método, se trata de una lectura creyente de la realidad. Si no fuese así, no se podría hablar de la dimensión social del pecado como ocurrió en la conferencia de Medellín. Esto es entre comillas. El método se usó también en Aparecida, previa votación que se ganó con 17 votos a favor y 5 en contra. Estos datos, lo que quiero señalar a partir de ellos es que desde la conferencia de Medellín, que fue una experiencia de mucha apertura, de recepción y del concilio, pero además de repetición, como dije antes, de poder hacer el mismo proceso de mirar a la realidad, siguiendo este método, de mirarla a la luz de la fe y juzgarla a la luz del Evangelio, poder decidir cuál iba a ser la acción de la Iglesia, cómo evangelizar, cómo hablar de Dios a este pueblo en la realidad que tenía. Pero esta situación que se produjo, esta posibilidad tan grande que se produjo en Medellín, generó como una especie de desconfianza y resistencia que hace que la lectura del libro sea muy interesante, porque es como cada análisis de cada conferencia es como una competencia de esgrima en la que se van exponiendo las razones desde el lado y desde la opción por los pobres, desde la experiencia de las personas que viven y sufren los procesos de cambio y transformación que se están dando en el continente, donde hay esperanza y hay dolor, hay sufrimiento, y cómo reforzar desde la palabra de Dios, del Evangelio, de la lectura de la Biblia, esa esperanza, ese don que está ya presente, esa promesa que está reconocida ya y que está claramente asumida por la Iglesia en Vaticano II desde la Iglesia latinoamericana. Y entonces es la riqueza de los textos que van comentando primero la conferencia de Medellín y después la conferencia de Puebla. La conferencia de Puebla, por ejemplo,
va a tratar el tema de cultura, evangelización, pueblo y cultura. Y entonces ahí es la que sigue a Medellín. Ahí hay un documento de consulta que se hace con cierta participación, pero ya en un entorno un poco diferente, y hay ahí también la posibilidad, lo que tenemos aquí es un comentario en 1970, un artículo del 78, Puebla tiene lugar en el 79, en donde se dan elementos nuevos para trabajar, y ahí también hay una jugada de esgrima en donde se logra avanzar, poner muchos puntos y hacer que se tome en cuenta lo que ya estaba en Medellín avanzado y aprobado en Puebla. Sí. El hecho, por ejemplo, de que se tome el tema de la cultura como un proceso muy homogéneo, como una forma de occidentalización, una mirada occidental de América Latina que unifica, ¿no? Mientras que la experiencia de la Iglesia latinoamericana está cerca de la diversidad de culturas que viven en América Latina y que saben que conocen a Dios y a quienes se puede hablar en términos de lo que Dios está trayendo y aportando en sus vidas, y conversar de otra manera. En Puebla se va a avanzar, se va a confirmar la opción preferencial por los pobres, se va a lograr una visión una visión distinta, encarnada de lo que es cultura, es relacionar no liberación con, no evangelio con cultura, sino evangelio con liberación y cultura, para poder reconocer lo que eso significa para la manera en que las personas y pueblos entienden lo que es el evangelio en su vida cotidiana y lo ponen en práctica. Medellín no teme introducirse en una temática mundana, por el contrario, asume los análisis de la realidad que se debaten en este momento. Se habla de los problemas del hombre latinoamericano en su lenguaje y en sus preocupaciones. Haciendo un balance de Medellín, el padre Gustavo dice: se corre el riesgo incluso de adolecer de las mismas limitaciones y defectos que tienen las teorías en sus momentos iniciales. Señala dos puntos importantes sobre este análisis de la realidad: el concepto de la violencia institucionalizada, cuestiona de raíz la falsa legalidad existente en América Latina y declara, por tanto, ilegítimo el orden social existente en la medida en que provoca injusticia. Bueno, voy a terminar acá diciendo que en Aparecida se va a retomar, y yo creo que ahí hay un avance muy importante, lo que es, y es muy importante, en este arco que mencionaba el padre Gustavo, porque ahí se va a retomar la opción por el pobre y
el concepto de liberación visto desde una perspectiva teológica que ya había sido iniciado en Medellín, confirmado en Puebla, trabajado de otra manera en Santo Domingo y finalmente confirmado en Aparecida. Lo importante de Aparecida, además, es que el cardenal Bergoglio tiene ahí un rol muy importante, que soy el Papa Francisco, y en eso es donde se inscribe ese arco del que habla Gustavo en el primer tiempo, que todavía está en proceso porque los tiempos en la Iglesia Católica tienen dimensiones muy largas. Gracias. Le pasamos la palabra al padre Juan Vito. Gracias, Andrés. Muy buenas noches con todos. Al igual que la doctora Catalina, para mí es un gran honor poder estar en esta presentación. Y las reflexiones que voy a compartir esta noche son fruto de una lectura, digamos, delicada, orante incluso, y no que me sorprenda, más bien yo agradezco la actualidad de los artículos que se reúnen en este libro. Y confrontarlos con nuestros días no hace otra cosa que agradecer a Gustavo por esa actualidad, esa vigencia de propuesta, de pensamiento, de profecía. Leo por el tema de tiempos. Venimos alegres para ser testigos de esta entrega generosa del Padre Gustavo, pero a la vez venimos con ese sentimiento de indignación por lo que estamos viviendo en estos días como país. Este libro nos ayuda, y soy testigo de ello, a seguir dando razón de nuestra esperanza. Una iglesia es creíble cuando se involucra en la construcción de una sociedad justa. El Concilio Vaticano II se tomó en serio la presencia de la iglesia en el mundo. Con Medellín, los católicos y católicas se tomaron en serio la presencia de la iglesia en América Latina en medio de un tiempo de transformación y graves realidades que iban contra la dignidad humana. Se abrió para la región una dimensión de la teología ya no replegada en ella misma, sino en salida. Con Medellín no solo se confirma a un Dios presente en la historia, sino una teología eclesial que hace historia involucrada con el pueblo de Dios. Por ello, nos recuerda el Padre Gustavo que la teología es una interpretación de los motivos que tenemos para esperar, ¿no? Lo dicen los escritos esenciales que le publicaron en Salter. Hablamos entonces de un Dios que está en el cielo y en la tierra, en el templo y en el prójimo, en el corazón y en el compromiso. No un Dios por nosotros o para nosotros, sino un Dios con nosotros, porque, citando nuevamente al Padre Gustavo, para Dios nadie puede ser insignificante. Recorrer los artículos reunidos en esta esperanza que hace leer el sentir del pueblo, de sus alegrías e indignación, de sus fragilidades y desafíos. Lo mismo, exactamente lo mismo que estamos viviendo el día de hoy. Las primeras comunidades cristianas y la misma Iglesia Católica nace en Asia Menor y cobró fuerza en África y en las periferias de Europa. En Roma será perseguida. Así nace la Iglesia. Y hoy, 2000 años después, volvemos a sentir ese espíritu de renacer desde las periferias. Antes de Medellín, América Latina era para la Iglesia Universal una periferia. De casi el fin del mundo, como diría el Papa Francisco el día de su elección, que nos permite volver a mirar y a seguir el ejemplo de los orígenes. Escuchar las voces de las periferias que, como ayer, hoy nos enseñan el camino para volver a Cristo saliendo al encuentro del prójimo. Volver a las actitudes básicas de convivencia, es decir, honestidad, solidaridad, promoción humana y erradicar aquellas estructuras endógenas del mal, la corrupción, la prepotencia y la indiferencia.
Medellín abrió nuevos caminos que nosotros estamos recorriendo hoy. Y el libro del Padre Gustavo nos lo recuerda. No se puede entender al Papa Francisco sin Medellín. Como el mismo Papa lo señala, la realidad supera a la idea, ¿no? Cito Evangelii Gaudium 321. Y en América Latina hay una realidad pujante por hacer historia de todos y con todos, promoviendo en primer lugar la dignidad y el desarrollo de los menos favorecidos. Los signos de los tiempos cambian, como es lógico, pero el amor, la misericordia y el compromiso de Dios por lo humano y toda la creación no han cambiado nunca y se siguen realizando. Estoy cada día más convencido que si hay desconfianza por lo nuevo, es porque hay desconfianza por quien lleva las riendas de la historia. Por tanto, abrirse al espíritu renovador es hacer, en primer lugar, un profundo examen de nuestra fe. Como señala Octavio Paz, premio Nobel, la libertad no necesita alas, necesita raíces. Este recorrido eclesial y popular nos recuerda que para construir el edificio social hace falta buenos cimientos, volver a las fuentes, mirar y trabajar desde abajo y con los de abajo, a bajarse, esa kénosis que nos enseñó Jesús, pues Él apostó por un proyecto de largo plazo y no por seguridades pasajeras, cálculos pastorales o éxitos numéricos. Jesús apostó por un mundo firme, fuerte y alegre, como es la misericordia del Padre. Una fuerza que es dócil, una firmeza que es libre, una alegría que es siempre alegría, porque nace de una buena noticia en un mundo abrumado por la desesperanza. Finalmente, como señalé al inicio, venimos contentos, pero también indignados por aquella realidad que nos está matando a pedazos, que es ese cáncer, lacra y pecado llamado corrupción, reforzada por la indiferencia, la inacción y el olvido de los más perjudicados. Como país, hemos tergiversado la fraternidad con el ya famoso hola hermanito, o la decencia por el doctorcito Napoleón. Medellín y el soplo del espíritu en América Latina nos vuelven a centrar en el compromiso por la honestidad y la justicia para sembrar paz y esperanza creíbles, no en lo que pasará mañana, sino en los actores sociales de hoy. El Padre Gustavo nos recuerda que el rechazo de las causas de la pobreza es esencial para la reflexión de Medellín, y hoy podemos decir que una de esas causas es la corrupción, y cuanto más profunda sea, más pobre será un país, aunque en apariencia tenga recursos. Lo contrario a la pobreza no es la riqueza, sino la justicia, sentencia el juez norteamericano Stevenson el día domingo en una entrevista, en un reportaje. Por eso es evidente que la pobreza es multidimensional y hoy estamos sumergidos como sociedad en una profunda pobreza moral, institucional y humana. Medellín tiene una vigencia primera, porque si la Iglesia la funda Cristo, es para volver la esperanza al mundo, sin negar al mundo, sino transformándolo a la luz de los criterios del Evangelio: justicia, paz y fraternidad. Por ello, quisiera finalizar con una pequeña nota personal. Creo que también recoge el sentir de muchos, si no todos los que estamos aquí presentes, que de profunda gratitud al autor. Gracias, Gustavo, por regalarnos este libro, que si bien recoge artículos escritos a lo largo de estos años, vemos que no ha perdido actualidad alguna, pues las esclavitudes siguen existiendo y la liberación está todavía por realizarse. Celebramos 50 años de Medellín y también 90 años de la vida del Padre Gustavo. Una actualidad y trayectoria que se reflejan en nombres, rostros, situaciones, historias que siguen siendo estímulo y en cuyo espacio también estás tú, estimado Gustavo. Como tu teología, tu vida también es una carta de amor a Dios para los que caminamos buscando al Dios de la vida. Una carta incluso en sentido geográfico,
porque tu vida nos da las coordenadas para caminar por el camino certero, sincero y sencillo del Dios de Jesús. Como bien dice el Papa Francisco en la carta que le envió al Padre Gustavo por sus 90 años, te agradezco por tanto que has contribuido a la Iglesia y a la humanidad. Junta estos dos conceptos del Papa. Tu compromiso intelectual, pastoral y vital con los pobres irrumpe en esa historia que solo puede hacerse desde el Evangelio, siguiendo la ruta de Bartolomé de las Casas y Guamán Poma de Ayala. Se alaba a Dios sirviendo al pobre y se anhela el reino prometido, actuando codo a codo con Jesús en el mundo que hoy nos toca vivir. Gracias, Padre Gustavo, gracias a todos y disfrutemos de este libro. Gracias, Juan. Le pasamos la palabra al Padre Gustavo. Pero antes quería comentarles, quizás ustedes saben que inicialmente se había pensado para la presentación en la hermana Margarita Recabarre. No pudo estar presente por un pequeño y leve problema de salud, pero la tenemos aquí ahora y entonces quiero también agradecer su presencia. Le paso la palabra al Padre Gustavo. Los puntos centrales del texto de Medellín han sido tocados por Jenny, por Juan también. Siento que debo comenzar por darles las gracias de su presencia acá. No sé qué me pasa, pero cada vez que veo mucha gente conocida me alegra mucho. Creo que quisiera ya no tocar tanto los temas que ellos han hecho tan precisamente, pero decirles algunas cosas. Comenzaré y daré hasta al momento que llegue la hora lo corto, pero quisiera decirles que lo que comienza en Medellín para la Iglesia de América Latina y para el continente, ¿no? a los católicos, y, en fin, demostraba dos cosas. La segunda no es tanto una demostración de ellos, pero sí la primera. La primera era ver realmente que el pensar, el reflexionar, tener una mente crítica, conocer la realidad, son cosas que debemos tener todos. Esto es la teología. La teología no es textos que están allí, que vienen acá. Tenemos que, la teología está con la realidad, ¿no es cierto? Con la realidad, con la historia que siempre cambia, ¿no es verdad? Ahí se mueve. Esa es la reflexión teológica, que no es mayormente difícil, y Medellín ha recordado eso, y ha recordado también el sentido que tiene el mensaje de Jesús, que es una permanente visión de lo que pasa en nuestras vidas. Es la tierra. Cuanto más tierra hay, más espiritualidad hay. Porque la espiritualidad no es el fantasmita que está por ahí, ¿no? Sino es exactamente el que toma con mucha seriedad lo que tenemos entre nosotros. Medellín fue un llamado a trabajen, un llamado a sepan entender, o mejor dicho, contar esto a los pobres, pregúntenles. Eso es la teología,
también que está en Medellín, la siguiente. ¿Cómo explicar a los pobres, cómo decirles a los pobres que Dios los ama? Viven como viven, como han seguido viviendo además. Es una pregunta que no tiene una respuesta total todavía. Bueno, total no la tendrá nunca, pero por lo menos muy avanzada en nuestro continente y en nuestras vidas. Y la teología que hemos buscado hacer en América Latina es eso. ¿Por qué lo hicimos? Para tratar de decir que a pesar de eso, Dios nos ama. Y ama en primer lugar a los pobres. Cuanto más terrena parece la cosa, ¿no es verdad? Más cerca está del mensaje de Jesús. Un segundo punto es algo que no quiero saltar, evitarlo de decir, porque pienso en muchos amigos. Medellín fue el comienzo de un pensamiento claramente ligado a el mensaje de Jesús, y por eso mismo hay un martirio. Hay mucha gente que murió por esto, y murieron sencillamente porque hablaban, ¿no?, de esta manera, porque se preocupaban del pobre. 3 obispos, Argentina el primero, El Salvador el segundo, Guatemala el tercero, obispos allí asesinados por esto que estoy diciendo, y que dijo también entonces Medellín. Y una gran cantidad de religiosos, sacerdotes, laicos. El martirio, que claro no tiene, no podemos sino rechazarlo, sin embargo viene en un continente aparentemente cristiano y católico. Bueno, eso lo tenemos acá. Yo se los digo también porque la edad, la que he juntado, esas 4 juventudes ya que he almacenado, me hacen recordar a estos amigos. Yo los vi muchas veces, los perdía también. No podemos tener eso en cada momento, pero estaban con nosotros, y además son vidas entregadas que me vienen repetidamente, no solamente entre católicos, porque el pensamiento de Medellín tiene un punto, una opción ecuménica. Hay personas de iglesias protestantes, de iglesias las clásicas, de ellos, que los tenemos también. Y entonces, claro, el martirio en la historia, ¿no?, hacia atrás, pensamos que ya pasó. Sin embargo, no fue así. Creo que estas cosas presentes, me parece, siempre son testimonios. Conocemos muy bien el nombre de Monseñor Romero, será canonizado próximamente, pero no fue el único, ni el primero. ¿Por qué traigo eso? Porque me parece que es lo que se trató en Medellín, es el fondo mismo de nuestras vidas, ¿no? Eso es tan hondo que hay gente que se anima a quitársela al otro, ¿no es verdad? Parece que le resulta demasiado. Sin embargo,
Hay una vieja expresión sobre esto, que es el martirio, la muerte por entonces, y esto está ahora en el texto de Aparecida, el agradecimiento a esas personas. La gente demoró para agradecer a estas personas. Veo el reloj y entonces quisiera decir solamente... Sí. Muy bien. Ustedes dirán, ¿qué es esto de cuanto más corporal o es más espiritual? Bueno, pues eso es lo que sucede. Fue un llamado. Medellín dice, métanse en su casa, corríjanse, hagan esto, sean solidarios con los pobres, no solo con ellos. Por eso es que la fórmula opción preferencial por el pobre no olvida, no quiere olvidar a los otros. No se trata solo de los pobres, pero sí primero, preferencia, ¿no es cierto? Opción preferencial, o sea, hay más, ¿no? Pero los primeros. Bueno, eso ha caminado un poco y al mismo tiempo tenemos la inmensa alegría de tener un Papa como Francisco. Estas cosas dichas, si en este momento hay tantas maneras de trabajar el texto de Medellín, son numerosas. Allí es porque realmente sentimos que estamos en el sentido y el momento de Medellín con este Papa. Ciertamente él lo sabe muy bien, y entonces creo que es una alegría, y él insiste mucho que evangelizar es alegrar, vivir de esa manera. Y yo quisiera decirles para terminar que les agradezco una vez más la presencia de ustedes acá, los regalos, y esto es un regalo, solo se puede agradecer, no se merece, pero sí podemos agradecerlo. Gracias entonces por un gesto de amistad, pero un gesto de amistad que quisiera que tuviera un lugar en nuestras vidas, pensando en los olvidados de este mundo y de este continente, pero haciéndolo con profundo amor por esas personas que están, eso sale a cada rato en este país, fuera de todas las cosas mencionadas antes. Me parece que Medellín nos llama, y además hoy, porque en ese marco está el testimonio de nuestro Francisco, con gran coraje y con visión muy alta. Cada vez uno lo ve, está más allá y más allá cada vez que habla. Bien, amigos, este librito recoge desde el año 69, como ya se recordó, aspectos de Medellín, y no se termina, porque es el mensaje, es decir, amar al prójimo. ¿Qué cosa es ser un cristiano? El cristiano, porque si no ama al prójimo, no ama a Dios. Eso está escrito, no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces ustedes dirán, ¿qué cosa pasa? El prójimo, no, Dios primero. No, eso tiene
y el cristianismo. El cristianismo dice, si tú no eres, eso está en varios textos de Juan y otros textos allí, la relación con el otro, con el pobre, la del samaritano. No olviden nunca, el prójimo no es siempre mi vecino. Yo no puedo, si mi vecino no me interesa, no tengo prójimo. No tenemos prójimos, los hacemos, se hacen, o es decir, nos aproximamos. Gracias, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Quería informarles que el padre Gustavo va a estar firmando libros en el stand del Centro de Estudios y Publicaciones. El número 23. Muy bien. El stand número 23. No. El padre Gustavo